Exploraremos cómo las costumbres anglosajona, alemana y francesa han influido en nuestra cultura y nuestra educación. Para este viaje contamos con 3 expertos, uno por cada tradición. Aproximadamente cada equipo tendrá 8 minutos para presentación y posteriormente 10 minutos para preguntas y respuestas. Mantendremos un ritmo ágil para cubrir todos los temas que tenemos. Invitamos a todos los asistentes a participar activamente. Esto nos va a hacer más dinámico el debate. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Y pues les trato abrir ya este foro con el nombre de Pedagogos en Proceso, y siendo las 10:26 damos inicio. Vamos a presentar a los expositores. Abril Silvana Vega Romero en la tradición alemana, Pilado Estrada en la tradición anglosajona y Valeria Mendoza Vázquez en la tradición francesa. Comenzaremos con la definición de cada tradición alemana. Para empezar, por favor. Sí, la tradición pedagógica alemana pues, se caracteriza en su enfoque en la formación integral del individuo, en este caso el Bildung, en español que significaría formación o educación, que pues básicamente busca el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la capacidad de autorreflexión y la relación del individuo con la cultura y el mundo. Tradición anglosajona, ¿puede continuar? La tradición anglosajona se enfoca en que la escuela no sea percibida como algo aburrido y que el alumno pase de alumno a estudiante, que el alumno a través de experiencia siga conociendo con un maestro como guía para que la escuela sea una escuela democrática y conectada a la sociedad. Tradición francesa. La tradición francesa va más enfocada a cómo uno empieza a aprender desde la manera social, desde su entorno y cómo se implementa en su vida. Bueno, podemos comenzar con los autores más referentes de cada tradición alemana. La tradición alemana hay 3 autores representativos, que es Johann Friedrich Helbach, de 1776 a 1841, que pues es el padre de la pedagogía científica, es fundamental para entender la educación como un sistema riguroso. Johann Heinrich Pestalozzi, de 1746 a 1827, es un formador social suizo, revolucionario de la educación al abogar por un enfoque más humano e integral, y Friedrich Robert, de 1782 a 1852, que es el representante, el fundador del jardín de Linz. Tradición anglosajona, por favor. Los principales autores están entre John Dewey, el autor principal, Herbert Spencer y Franklin Covey y María Montessori. María Montessori como primero, ya que ella demostró que los niños pueden aprender más de lo que empezando con el lenguaje. Herbert Spencer, que decía que el aprendizaje no solamente tenía que ser estudiado, sino también vivido. Y Franklin Covey, que decía que era famoso por su enfoque pragmático de la educación, que defendía la idea de que el currículo debe estar orientado hacia la vida real y las necesidades del estudiante. Tradición francesa. En la tradición francesa, uno de los principales fue Émile Durkheim, que fue el fundador de la sociología moderna, y Tarkov, que fue un sociólogo también fundamental en esta teoría, Michel Foucault, Pierre Bourdieu y Jean Claude. Continuando con el programa, presentaremos las características de cada tradición. Tradición alemana, ¿para empezar? Sí, gracias. La pedagogía alemana se caracteriza por el desarrollo autónomo, el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico del alumno, con un enfoque en la formación integral. Que me refiero a lo que es el building, o en este caso que es la formación. Una de las características principales sería la autonomía y autodeterminación, que en esta se fomenta la independencia del
alumno para que sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. La segunda sería el pensamiento crítico y racional. Estos buscan desarrollar la capacidad de análisis, de juicio, de autocrítica, para comprender y enjuiciar maneras racionales y la crítica de la realidad. Otra sería la formación integral, que otra vez regresándome al punto del Bildung. Este concepto va más allá de la simple instrucción, se centra en la formación de la persona completa, integrada de la socialización con el desarrollo personal y la apropiación crítica de la cultura y el conocimiento. También esta tiene un vínculo con la filosofía, ya que pues, la pedagogía alemana utiliza la antropología filosófica como base teórica. Le otorga una sólida tradición y una perspectiva autónoma en comparación con otras disciplinas. Tradición anglosajona, ¿puede empezar? De las principales características de la tradición anglosajona está la educación, debe centrarse en el estudiante, no en el maestro. Como mencionaba, tiene que pasar de ser alumno a ser estudiante, de ser solamente un tarro donde pongan conocimiento para poder experimentar. O sea, la educación tiene que ser experimentación todos los días, que trascienda de solamente el aula de clases. El aprendizaje ocurre a través de la experiencia y la escuela debe ser un espacio democrático donde se aprenda a vivir en comunidad. Aparte de que sea una aula de clases, tiene que tener una sociedad democrática y la enseñanza debe relacionarse con los problemas reales del estudiante. No podemos dar una educación solamente para un tipo de estudiante, tiene que ser de acuerdo a cada uno de ellos, tiene que fijarse en su entorno. Es para a quién estoy enseñando, qué quiero lograr que ese estudiante sea y por qué lo estoy haciendo. La enseñanza debe relacionarse no debe de ser solo una técnica, solo un proceso, tiene que ser un proceso reflexivo y crítico y tiene que ser el propuesto de método de solución de problemas. Tradición francesa, ¿puede empezar? Bueno, nuestra tradición tiene como características la socialización en la escuela. Pues aquí más que nada dice que la educación no es un acto individual, sino es un acto entre todos los que nos rodean, desde que nacemos hasta que entramos a la escuela, y ahí seguimos con este punto que es que no es un acto individual, sino somos todos en general. También otro, la formación moral y cívica, que es pues de todos los valores que nos han inculcado desde casa, y con eso nos ponemos de ejemplo en ya nuestro contexto de la sociedad, cómo tratamos a los demás. Y pues aquí nos dice que la escuela es una institución social, ya que ahí es nuestro primer contacto con la sociedad para saber cómo podemos comunicarnos con las demás personas. Sí, volviendo, bueno, ya terminaste. Volviendo a ese punto, pues sí, lo básico para que un niño pueda aprender, pues sería como ahora sí que desde lo social, bueno, desde lo individual primero hasta lo social, porque un niño aprende a base de experiencia, según me parece. Bueno, el niño aprende a base de experiencia, entonces igual recalcando los puntos que pues
si no, pues no lo aprenderíamos de la misma manera. O sea, un niño no aprendería de la misma manera si lo va haciendo con personas con las que vaya practicando. En este caso, pues sería los docentes, pues se enfocan en que el niño vaya aprendiendo, en que el niño vaya ya teniendo un desarrollo más crítico. Bueno, también ahí queda lo que decía que, bueno, sé que se queda el aprendizaje que es individual, pero si te das cuenta el lenguaje del niño se da individual, o sea, es por experiencia, es por imitación. Pero ahí va el punto de lo social. ¿A quién imita? A su alrededor. Si fuera individual, el niño no podría aprender a hablar, porque tiene que imitar a los demás, a las personas de su alrededor. Pero genera su propio lenguaje. Él genera su propio lenguaje a base de cómo se rodean de las personas que se rodean. Ahí implementa mucho de que pues, uno no es individual tanto, sino es mucho social. Porque, pues sí, desde que uno aprende a hablar, es a través de la sociedad, que en nuestro entorno, que serían nuestros padres, hermanos, abuelos, de cómo nos hablan. Sí, tienes razón. Sí, tomando el punto de mi compañera Milagros, estoy de acuerdo que, bueno, sí, aprende a base de imitaciones, porque, pues, así que como tú dices, un niño no va a aprender si no escucha hablar a alguien. Porque en este caso la mamá es como que, di mamá, y el niño, mamá, o sea, sí. Entonces, pues sí, tienes razón, o sea, el niño sí aprende a base de imitaciones y pues también de experiencias. Y ya después se enfoca como más en lo, bueno, siempre nos enfocamos en lo social, pero después como que, entonces sería que el niño empieza a agarrar un conocimiento individual con el tiempo. Pues es que cada quien va adaptando sus conocimientos, porque los que nos transmiten los conocimientos que ya tienen es, pues, sí, de generaciones, los adultos transmiten la generación a los jóvenes o a los niños, y pues de ahí es en donde se implementa esa manera social. Bueno, nuestro autor, Emily Durkheim, fue un sociólogo muy importante, y pues es lo que dice, que toda nuestra vida aprendemos y transmitimos nuestra enseñanza a través de nuestra interacción con la sociedad. Desde que entramos a la escuela, pues aprendemos a socializar pues, con niños de nuestra edad, a saber qué es la autoridad, o sea, por ejemplo, los profesores, papá, mamá, y pues nuestros valores, la moral y todo eso. No sé cómo definan ustedes su punto de sus autores, cómo lo ven así. Ok, bueno, yo desde mi ser, desde yo, defiendo mi tradición, ya que, como lo dije hace rato, esta tradición se enfoca en la filosofía, o sea, tienen un vínculo, ya que pues, la filosofía te hace ser como más autónomo, más autocrítico. Y entonces, un niño desde chiquito empieza desde él propio. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los árboles son verdes? O sea, como que desde ahí el niño empieza a tener una crítica desde su propio ser, no tanto porque su mamá diga, pregunta por qué el cielo es azul, o pregunta por qué los árboles son verdes, o sea, cualquier otra pregunta que el niño se haga, pues sale de él mismo. O sea, ahí me refiero a lo que es un ser individual, no tanto social, sí social, pero lo hace más desde un punto de él mismo. O sea, pues él busca su una respuesta para que pues él pueda ya como ir captando más cosas. Por eso los niños tienen como cierta curiosidad por preguntar por qué las cosas. Y ya después surge como más lo social, pero ahí influye como más y en un nivel más académico, más alto, por ejemplo en la primaria, que ya te dicen, no, pues tal fracción es tal porque se da esto, así. Entonces ahí empieza a tener un nivel más social, no ya tan individual, pero desde niños pues utilizan como un lenguaje más individual. Bueno, en mi tradición abarca ya desde las dos, porque busca que o sea, ya desde experiencia, ya no solo de preguntar, ya es
buscar desde lo que ya tienes, desde las bases de tu conocimiento, para desarrollar muchas más ideas, para hacerse ya no solamente como en tu tradición dice, ¿no? Que es de lo social a lo escolar. Aquí busca que sea de lo escolar desde el estudiante para que esté listo para ir a la sociedad, que es hacer un alumno crítico, un alumno que cuestione la sociedad, un alumno que cuestione los conocimientos, que dé más ideas. Ahí resuena mucho la palabra educere. Entonces busca que el maestro, que la persona que esté guiando al alumno no sea solamente el que dé conocimiento, sino busca que sea solamente una guía que vaya apoyando al alumno. Entonces yo considero que mi tradición tiene, de los dos puntos de ustedes dos, lo más rescatable. Sí, bueno, sí, el niño es muy crítico, pero pues da esa curiosidad de empieza si el papá se la despierta. Si el papá le empieza a decir, no, pues mira, estamos aquí en el bosque, y el pasto, y los pájaros. O sea, de ahí ya va mucho, pues sí, o sea, todas las veces nos comunicamos con la sociedad, con los demás. Y acá, pues, así lo analiza que todas nuestras relaciones sociales, porque no vamos a tener curiosidad nosotros mismos si nuestros padres no nos comienzan a enseñar lo que es nuestro creador. Y ahí también sucede la curiosidad del niño y quien se la resuelve es el papá. O sea, al final de cuentas siempre vamos a estar rodeados de la sociedad. Nuestro primer contacto con la sociedad son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, y son los que nos van a explicar cómo se entiende el mundo. Y ya después, pues ahí sí viene lo tuyo, que es que sean críticos, pero críticos a través de una manera social. Porque para criticar algo tienes que convivir con esas personas o con esa convivencia para poder analizarla y poder decidir si está bien o está mal. También a través de los valores y la moral que nos eduquen nuestros padres, que nos eduquen desde casa. Sí, ahora sí que ahí rescatando lo de la moral, Germán hablaba sobre el fin de la moral, que es para que formes a una persona más moral, vaya la redundancia, haces a la persona más moral, pero así con el ejemplo que tú dices, a veces los niños es como que si ven a un niño gordito, no te van a decir, bueno, desde ellos van a decir, ¿por qué está gordito? Porque esto no es como que el papá diga, ¿ya viste que está gordo? Y el niño se va a decir, ¿y por qué está gordo? Así, o sea, como que primero sale de ellos y después van para que ellos obtengan una respuesta. O sea, sí se enfoca en lo social, pero aún así siempre el niño es más crítico por las curiosidades que él llega a tener. Pero ya ahí se separa el niño, o sea, separándolo del niño, es por ejemplo cuando, como dicen, la enseñanza viene del padre. A veces no es tanto de la familia, porque si te das cuenta, hablamos de sexualidad, por ejemplo, ¿no? De que nos tratan de no enseñarte eso para no mostrarte esas ideas. Ahí ya viene una experiencia ya individual, o sea, ya no es tanto de llevarse por los prejuicios familiares, ya no es de lo social, ya viene de ti, de preguntar, de cuestionarte, o sea, ya eres una persona crítica, ya no te dejas tanto por lo social y empiezas por ti mismo. Bueno, aquí Tujín dice que también se transmite mucho la cultura, y la cultura es algo muy importante para una persona individual, es muy importante, y la cultura también, pues sí, eso yo lo sé porque pues, podemos crecer en una cultura religiosa o en una cultura diferente, y nuestra mentalidad puede cambiar, nuestros pensamientos, la manera en la que vemos las cosas puede cambiar, porque así nos enseñaron. Por ejemplo, no puedes tener relaciones, yo no sé al punto de las sexuales, no puedes tener relaciones sexuales y no estás casado, pero eso también viene de la cultura que te inculcan tus padres desde pequeño. Abrimos espacio para comentaristas. Yo soy Citlali Hernández, soy comentarista de la tradición francesa y bueno, recalcando aquí la opinión sobre milagros, yo creo que en mi tradición pues sí se basa más en lo social, en lo moral y pues obviamente lo científico, pero aquí ella habla sobre sobre la sexualidad, ¿no? Y es aquí donde quiero recalcar que
por eso es importante mi tradición, ya que mi tradición te va inculcando sobre esos temas y que, o sea, primero lo tienes que hablar con tus padres y yo siento que ya después es como en la escuela, ¿no? O sea, si no te enseñan primero tus padres es como de entonces pues sí. Pero ya separándonos del niño, o sea, ya ese es el estudiante, un estudiante ya grande. Pongamos de que, bueno, por un ejemplo muy banal, ¿no? Una persona sin padres. Ya ahí viene la educación de una persona religiosa, por lo que yo he conocido, hay personas que no hablan de ese tipo de temas con un niño. Entonces ahí es donde viene el aprendizaje desde la escuela, el individual, donde un profesor como guía te hace cuestionar eso, te hace buscar el conocimiento aparte de la sociedad, porque muchas veces no sucede eso en núcleos familiares. Bueno, pero pues igual ya viene, pues ahora sí que lo social, digo, estamos rodeados de personas y también bueno, pues a ciertas edades pues ya grupos de amigos ya hablan sobre sexualidades, entonces es cuando te empiezas a involucrar con eso. Bueno, apoyando también a lo que decíamos, la transmisión de la cultura que tiene pues cada familia, cada persona, de cómo se va relacionando. O sea, como tú dijiste, si tu cultura es religiosa, no van a hablar de ciertos temas, no van a hablar sobre la sexualidad y cómo se hace o cómo uno se puede proteger. O sea, ya ahí pues sí implica mucho pues, lo de, ya por experiencia propia, pero pues sí implica mucho la cultura. También los rituales que hacen, ¿no? De cómo se levantan las mañanas o, por ejemplo, el Día de Muertos, todo eso va a través de la sociedad, va a través de tu pensamiento, eso a través de la sociedad y de la cultura que inculcan tus padres de juventud. Sí, pero me menciona que el aprendizaje es desde el estudiante, o sea, desde la sociedad que formas como alumno en un salón de clases, pero también te enseña que no tienes que tomar todo lo de la sociedad, porque tienes que ser crítico, tienes que ser un alumno crítico, solamente tienes que tomar a ciertos, por ejemplo, los padres, en núcleo familiar tienes que tomar como guías, el profesor tiene que ser un guía. Adelante. Bueno, yo me presento, soy Ana Serrano, soy comentarista de la teoría de anglosajona y bueno, dice que Luis decía que no se puede aprender solo escuchando al propio sino haciendo cosas, o sea, si quieres aprender tienes que practicar, experimentar o participar no solo leer en el pizarrón o escuchando de cosas que dice la gente. Dice que la mejor forma de aprender es decirlo, no memorizarlo. Por ejemplo, aprendes más sobre plantas sembrando una que solo leyendo sobre ella o escuchando. Sí. Yo soy comentarista y soy Adrián García. Yo voy a rescatar de manera general todas las ideas que nos han dado. Bueno, al principio comentaba algo sobre que la educación no solamente era individual, sino que era social. Yo digo, o retomo la idea de la paella griega. La educación existe porque la educación no nos da y nos va a inculcar lo que la naturaleza no nos da. Entonces ese es el propósito. Instruir a alguien para que se le dé lo que la naturaleza nos da. Además, la idea de Frobe, personalmente desde la tradición alemana, Frobe nos recalca la idea de que se introduce el concepto de kindergarten, destacando la importancia que debe de tener un niño pequeño a esa edad a través de la creatividad, la expresión y el juego. También Pestalozzi nos enfatiza la idea de la educación de la cabeza, el corazón y las manos, ya que integra lo intelectual, o sea, lo nuevo, con lo emocional y lo práctico, las cosas que puede hacer con las manos. Y también de ahí como que se retoma a otro punto, que también un niño sí debe ser crítico, pero también debe tener tanto de la ayuda como de lo crítico, pero también la idea de lo social y lo individual, porque es algo que se tiene que unir, se tiene que conjuntar para que se cree la propia educación de ese niño. ¿Alguna tiene una respuesta? ¿Comentaristas? Ok, bueno, de las dos ideas que ustedes nos dieron, estuvieron muy bien. Yo opino que, bueno, rescatando tu punto, el niño sí aprende a base de experiencias, pero lo hace individualmente, porque él va aprendiendo a como él cree que sería mejor. Y si no sale así, pues el niño
Y sí, o sea, recalcando bueno, Aristóteles tiene una frase que la verdad me gusta mucho, que dice que la felicidad es el propósito de la vida y la virtud es el medio para alcanzarlo. O sea que pues, si un niño le contesta lo que quiere saber, van a estar satisfechos de lo que realizó, va a ser feliz, por así decirlo, como las otras. Entonces, tomando todo el debate que tuvimos de las ideas, podemos concluir esto con que nuestras teorías son complementarias. Por ejemplo, la teoría de mi compañera se enfoca desde el jardín de niños, que es desde lo individual, y luego pasa por mi teoría, que es de John Dewey, que habla sobre la experimentación en la escuela. O sea, no solamente se enfoca en un momento de su vida, sino en todos los procesos que lleva el estudiante, terminando con lo social, que habla de ya tener desde los dos ámbitos, desde la sociedad a la educación y desde la educación a la sociedad. Ambas se complementan. Entonces, ¿cómo podemos terminar? A continuación, hacemos el espacio para nuestro público para preguntas y comentarios. Mi pregunta es para la tradición anglosajona. ¿Y cuál creen que es la idea más relevante de John Dewey para la educación actual y por qué? Sería, tomando su concepto más importante, sería el aprendizaje por experiencia. Dewey buscaba que la educación fuera práctica, relevante y concreta, que no solamente se basara en recibir conocimiento, sino en adquirirlo tú mismo. Sería eso. ¿Alguna otra pregunta? Mi Adelante. nombre es Miriam Dení, igual es para la teoría anglosajona. ¿Qué papel juega la creatividad y la innovación en la pedagogía reflexiva? Bueno, que la creatividad es muy importante porque busca que el aprendizaje sea innovador, que el estudiante busque que propongas no solamente seguir instrucciones, sino innovar, dar ideas. Entonces ahí recalca mucho la importancia de la creatividad. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, mi nombre es Silvia Fernández y mi pregunta también es para la teoría anglosajona. ¿De qué manera la pedagogía reflexiva puede contribuir a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad? Porque enseña a pensar, a cuestionarse y a tomar decisiones diferentes, a criticar la sociedad, a no solamente quedarse con un conocimiento plano, sino a expandirlo. ¿Otra pregunta? Sí, claro, la tradición alemana, ¿es cierto que Hermann estableció la pedagogía como una ciencia autónoma? Sí, ya que la distinguió de una simple práctica docente a dotarla de fundamentos teóricos y principios científicos. También complementando la pregunta de nuestro compañero Ángel, también era considerada así, ya que permitía comprender y orientar el proceso educativo de manera objetiva y coherente, ya que no solamente de esa manera el profesor enseñaba como de manera por intuición o por experiencia, sino que habían métodos y leyes que sujetaban a esa idea y debían analizarse y aplicarse de la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta en el público? Sí, para la tradición alemana, ¿qué nos puedes decir sobre la educación integral según Hegel? Bueno, él establece que se debían atender no solo la instrucción, sino también la formación del carácter, la moral y el desarrollo ético del ser humano. ¿Otra pregunta para empezar a cerrar? Para la tradición alemana y la tradición francesa, ¿cómo se vincula la pedagogía y las ciencias de la educación? ¿O cuáles son sus contras? Bueno, la pedagogía, en este caso, que se define como un hecho social, complejo que no puede ser abordado por una sola disciplina. También actúa como un eslabón entre la teoría científica y la práctica. Es decir, que no solo es una teoría práctica, tiene que ver las dos. Y no es una ciencia en sentido estricto no es una ciencia en sentido estricto, pues no describe causas ni establece leyes universales.
foro y invito a nuestra compañera relatora para dar una pequeña síntesis de lo que se habló. A continuación se presentará la relatoría final con los temas abordados y las preguntas que surgieron durante este foro. En la tradición alemana, vimos las características, los autores y como conclusión tenemos que el pensamiento crítico, la autonomía y la autodeterminación y los individuos se relacionan con la cultura. Y tiene un enfoque filosófico porque siempre se está cuestionando y comenzando a ser crítico, dando por lo tanto gran relevancia a la investigación y busca una formación integral no solo intelectual sino también personal. En la tradición anglosajona vimos las características, los autores y como conclusión tenemos que resalta la relación de la experiencia, una escuela democrática, como es un modelo práctico y flexible y se centra en un aprendizaje activo, tomando en cuenta la autonomía del estudiante pero valorando lo que va aprendiendo y cómo lo va aplicando en situaciones de la vida cotidiana. En la tradición francesa tenemos las características que pues la primera relación es social porque alguien nos plantea esa semilla del cuestionamiento. También vimos a los autores y como conclusión tenemos que como se aprende con ayuda de la sociedad. Resalta que es una tradición estructurada y se enfoca en la lógica y cómo la escuela es una institución social. Algunas de las preguntas que surgieron durante este foro fueron: ¿la educación es individual o social? ¿Cuál es el objetivo de la tradición anglosajona? ¿Qué papel juega la creatividad y la innovación en la tradición anglosajona? ¿Es cierto que la pedagogía es una ciencia autónoma? ¿Y cómo se vincula la pedagogía y las ciencias de la educación? En conclusión, cada tradición aporta algo valioso e importante. La anglosajona la practicidad y la participación, la alemana la profundidad y el pensamiento crítico, y la francesa la organización. Conocerlas nos permite reflexionar sobre cómo mejorarlas y combinarlos. Gracias por su atención.